Entonces, ¿me escuchan bien? Vamos a empezar con el tema del día de hoy. No sé si me están escuchando. Podrían escribir por el chat. Ya, gracias. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que viene a ser la segunda parte de esto que les había mencionado, que era búsqueda de la identidad. Les dije la semana anterior que la identidad, encontrar su propia identidad, es uno de los temas más importantes, en este periodo de adolescencia, pubertad, adolescencia, bueno, pubertad dentro de adolescencia. Consciente o inconscientemente, ¿ya? O sea, no significa que alguien, un adolescente, se proponga, voy a buscar quién soy. No necesariamente, pero con sus acciones, con todo lo que va haciendo a lo largo de su desarrollo, de su convivir, de su vivir cotidiano, está buscando saber, enterarse él mismo de quién es, ¿no? ¿Quién es? Qué habilidades tiene, para qué es bueno, en dónde puede rendir mejor, etc. Entonces, por eso es un tema importante, porque la búsqueda de identidad es el centro, es uno de los ejes sobre el cual gira la actividad, la vida del adolescente. Para todos es importante, pero para el adolescente más, porque está saliendo de los padres, de la dependencia paterna, materna, y está aprendiendo, dándose cuenta de que su vida depende de sí mismo, ¿no? Entonces, hoy vamos a revisar este tema, que ya lo están leyendo ahí, que se llama búsqueda de identidad, autoconocimiento y autoestima. ¿Por qué estos nombrecitos? Porque son los que más se usan, pues, son los que más se escucha hablar de autoestima, 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 autoconocimiento. Bien, es probable que alguna vez hayamos sido sujetos de comparaciones, de odiosas comparaciones. Las comparaciones con otras personas son algo indeseable, en realidad es algo no recomendado. En realidad casi siempre son dañinas. Sea que en la comparación te vaya bien, o tú eres mejor, ¿no? O que te vaya mal, no te ganó, ¿no? En cualquiera de los casos, la comparación no es algo adecuado. Si uno tiene que compararse con alguien en lo que a rendimiento se refiere, tendría que ser con uno mismo. Porque cada persona, y no es un poema, cada persona es única y cada persona es diferente a la otra. Cada uno tiene su propio ritmo, cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. Pero sin embargo, la comparación es algo de repente que hacemos casi por tradición, ¿no? Porque muchas veces la gente simplemente repite el hecho de volver a compararse con alguien, ¿no? Y porque casi por tradición, ¿no? Porque bueno, porque en mi casa me comparaban, o porque a veces los padres suelen comparar con la mejor intención del mundo, pero suelen comparar, y mira como tu hermanito, ¿no? Y eso está mal, y uno se siente mal, ¿no? Entonces, podría ser que alguna vez te hayas considerado, escuchaste de alguien que se consideró inferior a sus amigos, a sus familiares o compañeros. Eso tiene que ver con el tema del día de hoy. O que de repente uno mismo, ¿no? Al mirar su rendimiento o al mirarse en el espejo, como dice ahí, ¿no? Pero yo diría, lo ampliamos hasta al mirar su rendimiento, no se reconozca. ¿Cómo pude hacer esto? No puede ser. Yo toda la vida dije tal cual y ahora caí en lo mismo. ¿Cómo puede ser? No me reconozco. O sea, muchas veces, ¿no? Al evaluar nuestro comportamiento también suele suceder eso, no reconocer lo que hemos hecho. O en otras ocasiones
nos quedamos con nuestros pensamientos, con nuestras opiniones, hasta nuestros reclamos guardados por temor o por prudencia, no sé, pero muchas veces uno se queda con las ganas de haber dicho algo y eso genera malestar, frustración inclusive. Entonces, esos temas tienen que ver con lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿no? Que es revisar información sobre lo que es el autoconocimiento, el autoestima, la imagen corporal, la comprensión de los demás y cómo esto influye, ¿no? La comunicación y los estilos de comunicación del individuo, ¿no? Que no es uno, que no son dos. Cuando hablamos de autoconocimiento, estamos hablando de una palabra que es una palabra compuesta, ¿no? Estamos hablando de una palabra que lleva un prefijo que hoy vamos a escuchar mucho, auto, que significa hacia sí mismo, que significa propio, ¿no? Entonces hablamos de autonomía, hablamos de autoconocimiento. El autoconocimiento vendría a ser entonces el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, nuestro propio conocimiento. Por lo tanto, es un proceso reflexivo, es un proceso a través del cual nosotros tomamos conciencia de nuestras características, de nuestra forma habitual de reaccionar, tomamos conciencia de qué cosa es lo que nos impulsa a actuar, tomamos conciencia de nuestras habilidades. Eso es autoconocimiento, o sea, la recolección de características, rasgos, comportamientos que uno tiene, pero esa toma de conciencia o ese conocimiento lo hacemos nosotros de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, principalmente, ¿qué deberíamos conocer de nosotros mismos? Conocer nuestras... Ay, chispas que hice ahí. Sin anularlo, ¿ya? Conocer nuestras aptitudes. Cuando hablamos de aptitudes, nos estamos refiriendo a talentos, a destrezas, a fortalezas, si quieres. También deberíamos conocer lo que son nuestras motivaciones. Y eso significa qué cosa es lo que nos impulsa a actuar, qué cosa es lo que nos despierta y nos mantiene despierto, qué cosa es lo que nos entusiasma a hacer. Esas son motivaciones. Conocer nuestros valores, y la semana anterior veíamos la importancia que tienen los valores, ¿no es cierto? Porque son los que van a determinar en última instancia las elecciones que vas haciendo a lo largo de tu vida. Y la vida es un continuo de elecciones. ¿Qué más deberíamos conocer de nosotros? Conocer, estar conscientes, saber, aceptar nuestra personalidad. Y cuando hablamos de personalidad nos estamos refiriendo a la forma habitual como nosotros reaccionamos. Generalmente todo nos sorprende y conocemos gente así, ¿no? Que cualquier cosa, no todo le sorprende. O generalmente nos molestamos por todo, o generalmente todo lo tomamos con ligereza, nos reímos de todo, o somos los tristones permanentes, que a todo lo vemos lo malo. Entonces, esa reacción emocional que ahora, a tus 16, 17 años, 15 años, etcétera, han pasado a ser habituales, eso es tu personalidad. Hasta ahora, o sea, hasta el momento en que hemos llegado, Separata 5, lo definimos así, la forma habitual como tú reaccionas emocionalmente. Entonces, debemos conocer o debemos apuntar o es importante conocer aptitudes, motivaciones, valores y personalidad de cada uno, nuestra. El autoestima, también es una palabra compuesta por el prefijo auto, que significa hacia mí mismo, y estima. Cuando hablo de estima, estoy hablando de estimación, afecto, valoración, consideración. La consideración, el afecto, la valoración que yo tengo hacia mí misma. Eso es el autoestima. Es una palabra compuesta. Resulta de la evaluación que el individuo hace
respecto a sí mismo y generalmente se mantiene, o sea, es estable. No es de que hoy día tengo mi autoestima alta, mañana tengo mi autoestima baja, no. O sea, es algo que se mantiene en el curso y a lo largo del tiempo. Puede modificarse indudablemente. Tú puedes modificar mucho de ti o algunos aspectos de ti, sí, solo si deseas, estás convencido, estás convencida de que debes hacerlo. Es difícil, indudablemente sí es difícil. ¿Cuán difícil? Mientras más edad tengas, más te costará cambiar algo que es habitual, que se ha convertido en tu hábito. Mientras más edad tengas, más te vas a demorar. Pero puedes hacerlo sí, si quieres. Si quieres, no si te lo imponen. Entonces, el autoestima se mantiene relativamente estable. Por eso la relatividad. ¿Cómo se forma la autoestima? Porque la autoestima no es algo que heredamos, no es algo que traemos en nuestros genes, no, de ninguna manera. El autoestima se va formando a lo largo de la vida por la intervención de ciertos agentes. Ahí tenemos, por ejemplo, indudablemente, ya habíamos dicho la importancia de la familia, ¿no? Como uno de los agentes de socialización más importantes, por ser el primero, sobre todo. Entonces, los padres o quienes cumplen las funciones de ellos son los primeros agentes de socialización, o sea, los primeros que van a intervenir en la formación de la autoestima. Luego seguirán, a medida que tú te vas socializando más y van interviniendo otras personas en lo que es significativo, en tus principios, en tus reglas, en tus normas, en tus valores, los otros significativos. Eso significa que las personas que son importantes para mí, mis padrinos o mis amigos o la gente que yo admiro, ¿no? Esas son personas significativas. A ellos nos referimos cuando ponemos allí otros significativos. Y también importante y cada vez con mayor fuerza lo que es la propia evaluación que el individuo hace de sí mismo. Y le llamamos autoobservación. O sea, lo que tú concluyes luego de evaluar tu rendimiento, tu comportamiento, tus acciones. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de ti mismo? Eso influye en tu autoestima. Si todo el mundo te dice que eres bueno, pero tú evaluando y por ciertos criterios, recuerdos que tienes ahí, dices, no, no, sí, ellos dicen así porque me quieren, sí, sí saco buena nota porque soy hábil, pero en realidad no, yo no valgo mucho, no, que yo no, o sea, yo mismo estoy convencida de que no valgo mucho y no me estimo y no me tengo consideración, entonces mi autoobservación va a estar jalando para abajo lo que es mi autoestima. O sea, no va a dejar que mi autoestima crezca o se fortalezca, sino que la va a debilitar. ¿En qué áreas de nuestra vida se expresa el autoestima? En toda nuestra vida. La autoestima va a influir y va a tener efectos en toda nuestra vida. Por ejemplo, en el área cognitiva, ¿cómo es que influye o se ve la autoestima o interviene el autoestima en el área cognitiva? Si tú tienes una buena autoestima, te exiges más. Si tienes una buena autoestima, entonces tu pensamiento, tu capacidad de razonamiento, de atención, de memoria, está en mejor estado, como que está óptima, razonas más, estás más alegre, entonces como que estás más lúcido, tu memoria está mejor, no está distraída, ¿no? Entonces cognitivamente potencia tu rendimiento. Afectivamente también. Afectivamente la autoestima también influye mucho, bastante diríamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque afectivamente el sujeto se va a ver influenciado por la propia estima, por la propia consideración que se tiene a sí mismo. Entonces, si yo tengo una adecuada autoestima, entonces voy a estar tranquila,
sin preocupaciones, sin angustias, sin ansiedades. Voy a estar simplemente tranquila, tampoco dejada, tampoco desmotivada, no, sino que voy a hacer mis cosas con alegría, con tranquilidad, ¿no? Afectivamente estoy mejor, más dispuesta a escuchar, más dispuesta a expresar también. Conductualmente, indudablemente, la autoestima se convierte en uno de los principales agentes de motivación, porque te empuja a actuar. Estás con ganas de hacer cosas, emprender proyectos, eh, correr riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, conductualmente te lleva a actuar, te motiva, te mantiene más en alerta y con confianza del producto que puedas obtener. Relacionalmente, sin duda alguna, relacionalmente también el autoestima se sirve, porque si estás segura de ti misma, si te sientes segura, si te sientes seguro, entonces vas a relacionarte mejor con los demás. Porque nos relacionamos mejor en la medida que sabemos lo que somos, en la medida que tenemos certeza sobre lo que vamos a decir, sobre lo que vamos a hacer. Entonces, el autoestima va a influir. Si una persona tiene una baja autoestima, ¿no? O una autoestima inadecuada, cognitivamente no va a rendir mucho. ¿Por qué? Porque al primer fracaso va a decir, ve, es que yo no puedo, pues, es que yo no sé, es que soy torpe, y lo deja, y no sigue presionándose para mejorar y superar obstáculos. Afectivamente también, ¿no? No tiene ganas de relacionarse con nadie, ¿no? Acá no tiene ganas de relacionarse con nadie, se siente triste, ¿no? Melancólico, se guarda sus emociones, no las comparte con nadie, todo lo ve por el lado negativo. Conductualmente, muchas veces se cae en lo que es la anomia, ¿no? O sea, no, perdón, ya, en la falta de acción, anedonia, ¿no? Entonces, el quedarse así como observador, no hace nada, deja que lo lleven para un lado, para el otro, que los otros decidan por él y no actúa proactivamente, ¿no? Y relacionalmente, bueno, ya lo mencioné, no tiene ánimos para relacionarse con nadie, o si se relaciona con la gente, se relaciona de tal manera que deja que los otros decidan por él, ¿no? Entonces su relación es tóxica, su relación es mala. ¿Por qué? Porque no se tiene estima, entonces como no se tiene consideración, no se tiene valoración, y entonces, bueno, como en mi opinión no vale mucho, ya ellos que decidan, pues ellos que digan, ellos saben, ¿no? O ella sabe, o él sabe, no, yo no. Él dice que es así, pues entonces eso voy a hacer. Bien, entonces muy importante tener una autoestima adecuada. Miren, hay dos niveles, digamos que troncales, que podemos encontrar en lo que se refiere a autoestima. Podemos hablar de una autoestima alta y una autoestima baja. Ya vimos cómo se forma la autoestima. Esa autoestima decimos que es baja autoestima, cuando el sujeto no tiene una buena estimación de sí mismo, entonces tiene una baja autoestima. Y algunos comportamientos característicos son los que están allí señalados. Desconfía de sí mismo, desconfía de sus capacidades. ¿Cómo me voy a presentar a ese puesto? No, no lo voy a agarrar. Pero si estás preparado, tú estás listo para ser jefe de unidad. No, pero no voy a poder hacerlo bien. No, mejor no. No, yo prefiero ser así, operario nomás. No confía en sí mismo, por lo tanto, no toma riesgos, no apuesta por sí mismo. Le cuesta recuperarse de sus errores, porque los errores son para esa persona confirmaciones de su poca valía. ¿Ves? Se equivocó en algo o intentó, postuló al trabajo que quería, pero no fue aprobado. ¿Ves? Claro, que yo sabía que no lo iba a hacer y se deprime y ya no quiere hacer nada, ¿no? Porque no, es como que se hunde más y por eso le cuesta trabajo recuperarse después.
no toma generalmente decisiones, deja que otros tomen decisiones por él o por ella, y es muy, muy vulnerable al rechazo. Si alguien me rechaza, o llámese persona, o actividad, o puesto de trabajo, bueno, lo supero, o en todo caso me doy cuenta, busco mi falla y la corrijo. Pero en este caso no, es como si le clavaran una daga y ya no puede seguir adelante, ¿no? Muy susceptible a la presión de los pares. Los pares vienen a ser las personas contemporáneas contigo, los iguales. En este caso, muy susceptible a la presión de los amigos o de los compañeros de trabajo, ¿no? O de los compañeros de estudio. Entonces, muy susceptible a ese tipo de manipulación del grupo. Fácilmente lo manipulan. ¿Por qué? Porque no se considera, pues. Él mismo, ella misma, no se considera importante, no se considera valioso, entonces deja que la opinión, las inquietudes, los intereses de los demás primen, sean más importantes que los de sí mismo. Todo esto que se ha mencionado, y algo más probablemente, pueden generar que el sujeto muestre apatía, no, cero ganas de hacer cosas, colocarse en el lugar del observador permanente. O podría ser que se convierta en un mentiroso permanente, ¿no? Tratando de aparentar lo que no es, ¿no? O tratando de congraciarse o de ser aceptado por los demás, por algo que no hizo o por algo que no tiene, pero mintiendo para ello, ¿no? En cambio, cuando hablamos de alta autoestima, estamos hablando de una persona que tiene una autoestima adecuada. Alta autoestima, autoestima adecuada o autoestima saludable, tómenlo como expresiones sinónimas. Aquí el sujeto reconoce, ojo y cuidado con eso, no solo sus fortalezas, también sus debilidades, ¿ya? Reconoce fortalezas y debilidades. Allí yo puedo recién hablar de alta autoestima. Y cuidado, no tiene una autoestima alta quien solamente reconoce fortalezas. Ese tiene una autoestima inadecuada. Tiene que saber reconocer también, o tiene que ser capaz de reconocer también sus debilidades. ¿Por qué? Lo veíamos la semana anterior. Sus fortalezas para mantenerlas y potenciarlas. Las debilidades para corregirlas. Si yo soy una persona incapaz de reconocer mis debilidades, nunca corregiré. Nunca voy a mejorar, me voy a estancar. ¿Por qué? Porque no reconozco mis debilidades. Una forma de no reconocer debilidades, que a veces es un poco confusa para algunas personas, es echarle la culpa a los demás. Esa es una forma bien común de no reconocer debilidades. Mira la nota que tienes, es que el profesor es malo. Ya, le echó la culpa al profesor. Pero puedes leer tus boletines. Están mal redactados. Ya le echó la culpa al constructor del boletín. Pero ya, hijo, pero tienes libros acá. Pero mis hermanos hacen mucha bulla. Ya le echó la culpa a los hermanos. Pero ya, en los momentos en que no están tus hermanos, pues es que tengo muchas ideas, muchos pensamientos. Ustedes me han metido muchas cosas en la cabeza y por eso no tengo tranquilidad. Ya le echó la culpa a los padres. Entonces, esas personas que abundan en Latinoamérica suelen tratar de limpiarse, de descargarse de responsabilidades, y de los errores, los culpables son los demás. De los aciertos, ahí sí, yo misma soy, ¿ya? Entonces, eso es un indicador de una autoestima inadecuada o baja autoestima, y a eso me estoy refiriendo cuando digo mienten constantemente. En este caso, hasta se miente a sí mismo. O sea, yo misma me engaño para no sufrir.
Y yo me la creo, o sea, me la creo de que sí, pues no he podido tener una mejor nota por culpa del profesor o por culpa de los hermanos que hacen bulla o de mi papá que no estuvo conmigo cuando yo lo necesitaba. No tiene relación directa, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Por eso decimos que para considerar que una persona tiene alta autoestima, esta persona tiene que ser capaz de reconocer no solo sus fortalezas, también sus debilidades, porque somos seres humanos y porque todos los seres humanos tenemos debilidades. Todos, toditos, toditos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque al reconocer mis debilidades voy a poder actuar sobre ellas y actúo para que en algún momento, tarde o temprano, mejor si es temprano, dejen de ser mis debilidades. Si no hago nada, entonces simplemente las debilidades van a seguir ahí. Bueno, se trata a sí mismo, una persona con alta autoestima, se trata a sí mismo con respeto y consideración. El tratarse a sí mismo a veces como que es un poquito complicado de entender, ¿no? Me trato a mí mismo con respeto y consideración cuando en mi vida cotidiana yo hago cosas que me ayudan a mejorar, ¿ya? Estudio, tengo mi vida organizada, me hago responsable de mis emociones, estoy haciendo cosas que me ayudan a mejorar. Eso es tratarme con respeto. No hago nada por mí misma, todo el día estoy tirada en la cama mirando televisión, ¿no? O frente a la computadora o con mi celular y hoy 11:59, ¿y qué hiciste por ti? Nada, no hice nada, nada, no aprendí nada, no me relacioné bien con nadie, porque de la vida también se aprende, ¿no? Entonces no hice nada por mejorar, estoy estancada, entonces no me estoy tratando con respeto. La vagancia es una forma de autoagresión, es una forma de faltarse el respeto. Porque el sujeto que vaga, que no, un vago, que no hace nada, no estudia, no trabaja, no ayuda en la casa, no hace nada, nada de nada, simplemente está perdiendo vida. Estas 24, 48, 72 horas, etcétera, al tacho, las perdiste. Es una falta de respeto. Bien oculta, camuflada, pero es una falta de respeto hacia ti mismo. Estás perdiendo días, semanas, meses, años de tu propia vida, ¿no? Entonces, tratarse con respeto y consideración significa hacer algo por ser un poquito mejor cada día, ¿ya? Expresa afecto a las personas de su entorno y esto también es importante de tener en cuenta. La expresión de afecto es una habilidad que no todo el mundo desarrolla, sobre todo porque no la consideran importante. Pero ya hemos mencionado, por ahí he mencionado en algunas ocasiones, que las emociones no son algo que se difumina, que desaparece, que las emociones que tú te las guardas se quedan ahí, acumulables, y son acumulables encima, porque va a seguir acumulándose hasta que llegue un momento en que se desborde. Entonces, hay que ser capaz de expresar nuestras emociones. Una persona con autoestima alta, adecuada o saludable sabe expresar sus emociones, especialmente el afecto hacia las personas. Es que yo no soy así, yo no soy afectuosa, yo no soy afectuoso. Pues tendrías que aprender a hacerlo. Ser afectuoso no significa andar colgado del cuello de alguien todo el día, de ninguna manera. No significa eso, pero sí ser capaz de reconocer a la otra persona, de vez en cuando, de repente de elogiar alguna acción o algún comportamiento, palabra, rendimiento, producto, etcétera, ¿no? Entonces, capaz de expresar afecto a las personas de su entorno, valora sus propios logros y por aquí también hay varios mitos. Valorar nuestros propios logros es una muestra de alta autoestima o de autoestima saludable. Si me alegro, ¿no? Y aprecio el haberme sacado 19 en este examen, que antes tenía solamente notas desaprobatorias, obviamente que es correcto
está bien. Si me alegro porque me saqué 12 y toda la vida estaba jalada, entonces está bien que me alegre. Y eso se llama valorar sus propios logros. Hay gente que piensa, y es por eso digo que es un mito, una creencia irracional, que reconocer sus logros es señal de vanidad. Error. No es así. Si yo no aprecio los logros, por pequeños que sea, que voy teniendo a lo largo de mi vida, nunca voy a sentirme motivada de seguir esforzándome. Pero me saqué 12. Ay, me saqué 12. Pero está bien, siempre habías estado desaprobada. Estás avanzando, pero es 12. Y no me alegro de mis logros. Tengo que alegrarme, pues, porque me costó trabajo, me costó esfuerzo, me costó sacrificio, dejar de hacer otras cosas por prepararme. Entonces hay que aprender a valorar los pequeños logros para poder tener grandes satisfacciones y grandes avances. Pero también, no por eso, deja de apreciar los logros de los demás. Yo me saqué 12, está bien, este se sacó 18. Entonces, ¿por qué no voy a reconocerlo? ¿Por qué no le voy a decir felicitaciones? Bien, ya te alcanzo, ya te alcanzo. No, ¿por qué no voy a hacer eso, no? ¿Por qué no voy a reconocer los logros de los demás? O por qué, una expresión que a veces yo escucho, ¿no? Que dice, sí, pero estaba fácil, pues, así cualquiera. Si yo sin estudiar tengo 12, ya pues, ¿no? O sea, ¿por qué voy a minusvalorar el logro de los demás? No tiene sentido. ¿Qué gano con eso? Nada. Pierdo porque me siento mal y resquebrajo una relación interpersonal. Entonces hay que aprender a valorar sus logros y los logros de los otros. Esa es una muestra de que una persona posee una autoestima saludable o alta, como dice ahí, ¿no? Enfrenta con éxito las dificultades, no huye de las dificultades, sino que las enfrenta. Eso es importante. Enfrentar las dificultades para poder avanzar. Y se arriesga a luchar por sus objetivos. Yo mencioné casi al inicio de clase, la vida es un continuo de elecciones. A cada paso vamos eligiendo, por la derecha, por la izquierda, por la derecha, ya sigo avanzando, más rápido o más lento, más rápido, ya sigo eligiendo. Es un continuo de elecciones. Entonces, y cada elección implica un riesgo. Cada elección es como una apuesta. Yo apuesto por, ¿no? Entonces, tiene un riesgo de por medio. Y tengo que arriesgarme, pues. Tengo que arriesgarme porque si no, no avanzo. Por estar siempre a lo seguro, me quedo esperando años, horas, ¿no? Entonces, siempre es un riesgo. Hasta elegir una pareja tiene su riesgo, pero uno decide correrla por un bien mayor, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que muestra falsa autoestima, sobre todo cuando aparenta algo que no es en realidad, ¿no? Aparenta que se aprecia, aparenta que tiene recursos para enfrentarse a retos en la vida y sin embargo no es real, ¿no? Sinónimo de baja autoestima. Bien, Mauro Rodríguez nos dice que en la construcción de una sana autoestima hay diferentes componentes y que estos componentes se van adquiriendo a lo largo de la vida en este orden. Diríamos que sí tiene razón en el orden del primer y del último elemento. Lo primero siempre es el autoconocimiento, es lo primero que adquirimos. Vamos adquiriendo, conociendo, tomando conciencia y reconociendo nuestros propios logros, ¿no es cierto? Nuestros propios aciertos, vamos conociendo también nuestras debilidades, o sea, todos los rasgos y características es lo primero que adquirimos. Luego, a partir de ello, nosotros formamos un concepto de nosotros mismos. Soy desorganizada. Cuando decimos eso, lo que hemos hecho es incluir todas las características que mencionamos en el autoconocimiento, incluirlas en un concepto, en una clase. Esa clase es el concepto que yo tengo de mí misma, o sea, es mi autoconcepto. Ese autoconcepto que a veces, y ustedes han escuchado a veces niñitos pequeños que dicen, yo soy torpe, o yo soy así, ¿no? Y
sin considerarlo bueno o malo, simplemente así se describen, ¿no? O yo soy no sé qué, bueno, ya, diferentes palabras. Ya, eso es el autoconcepto. Bueno, Mauro Rodríguez se dice que ese concepto después tú eres capaz de evaluar. Entonces dices, por ejemplo, soy torpe, uy, qué mala, soy mal. Eso debo corregirlo, debería corregirlo, ¿no? O así, o soy emprendedor, qué bien, así, eso debo seguir cultivando. Entonces va evaluando ese concepto, pero es la evaluación que yo hago de mí mismo. Por eso que todos los términos que están aquí tienen el prefijo auto por delante, ¿no? Ya bueno, después de haber hecho esa evaluación, tú te aceptas o no te aceptas, o aceptas solo una parte de ti como propia. Lo sano sería una autoaceptación integral, que yo me acepte con mis pros y mis contras, reconozca en mí, ¿no?, lo positivo y lo negativo que tenga. Entonces, esa es una autoaceptación integral. Lo inadecuado es una autoaceptación parcial, que se da, por ejemplo, en personas que, vamos a decir, solo aceptan como propias una parte. El ejemplo que ponía hace un rato, ¿no? Yo soy bueno de repente en números, soy muy buena en números y acepto eso como mi logro. Pero también estoy baja y es mi debilidad la comprensión lectora. Pero yo digo que esa no es mi debilidad, es la debilidad de ellos. El profesor que no dicta bien, los boletines que están mal redactados, el papá que no me quiso, los hermanos que hacen bulla, o sea, no los acepto. O sea, esa deficiencia no la acepto como mía. Entonces, mi autoaceptación es parcial, está sesgada. No, ahí ya estaría fallando en la autoaceptación. Según Mauro Rodríguez, de esta autoaceptación dependerá el respeto que muestres hacia ti mismo. Si tú te autoaceptas integralmente, entonces como muestra de respeto vas a corregir aquello que es deficiente o inadecuado. O corregir aquellas cosas deficientes. De todo lo anteriormente mencionado se forma, surge lo que se conoce con el nombre de autoestima. Pues entonces la autoestima sería la resultante del autoconocimiento sobre el cual se generó el autoconcepto, que tuvo una autoevaluación y conllevó a la autoaceptación de nosotros mismos en general y el autorrespeto mostrado al corregir aquellas deficiencias o debilidades, ¿no? ¿En qué sí podríamos ser bien rigurosos? En que el autoconocimiento es la base, ¿ya? Algunas veces todos estos procesos se dan casi paralelamente, pero siempre el autoconocimiento es la base y siempre la autoestima es la cúspide de esta suerte de pirámide o escalera que mencionaba Mauro Rodríguez. Otro concepto relacionado con autoconocimiento, autoestima, es la imagen corporal. La autoestima también nos, digamos que, direcciona en lo que es reconocer y aceptar nuestra propia imagen corporal. Cuando hablamos de imagen corporal, estamos hablando de una representación, de la representación que nosotras hacemos de nuestro propio cuerpo. O sea, ¿qué simboliza para nosotros? No como algo etéreo, sino como algo real, ¿no? Me miro en el espejo, ¿no? Y simplemente, ¿qué digo? ¿Qué digo de mi cuerpo, físicamente hablando? ¿No? ¿Qué digo? Ay, no, muy grueso, muy delgado, muy alto, muy escuálido, muy fornido, muy rollizo, etcétera. ¿Qué digo? Es la representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo,
de la forma en que aparece. Está bien, está mal, me gusta, no me gusta, así es mi cuerpo, ¿qué voy a hacer? Punto, se acabó. No, o no, no, ¿por qué tengo este cuerpo? Qué horrible, Dios mío, ¿qué van a decir? Todos se van a burlar de mí, etcétera, etcétera. En la pubertad y también en la adolescencia en general, podríamos decir, la imagen corporal, sobre todo por los cánones sociales, cobra una importancia mayor que en otras etapas de la vida. Porque el adolescente suele darle o resaltar mucho la imagen corporal como sinónimo o como pieza importante del valor que tiene como persona. Y esto lo conlleva a mantener un ideal de cuerpo, un ideal de físico, ¿no? O de imagen física que debería tener. Y eso es irracional, ¿ya? O sea, si naciste en Latinoamérica en general, no pretenderás tener un cuerpo similar al de los países europeos o, no sé, africanos, ¿no? Ni nada por el estilo, porque hay mucho que la genética pone. Y la genética no es algo que dependa de tu voluntad, ni tiene que ver con el valor de la persona. Sin embargo, socialmente nos influyeron mucho con la imagen corporal del europeo, ¿no? Y esto se fue distorsionando más todavía con ideales prescritos, ¿no? Los concursos de belleza, por ejemplo, premiaban una forma de cuerpo, ¿no? Y hasta ahora existen los concursos de belleza. Claro, antes era mucho más. La elección de la reina de la, ahora dicen la mejor amiga, ¿no? Justo en esta época de la primavera. Antes decían la reina de belleza, la reina de la primavera en los colegios. Entonces, es una idea que vamos introduciendo desde pequeñitos. ¿Y qué se valoraba? El exterior, que si los ojos eran grandes, que si los ojos eran chiquitos, que si la piel era tersa, no era tersa, que si era gruesita o era delgadita, que si era blanquita o era color canela, eso se valoraba. Entonces, eso va quedando. Y si uno no cuestiona, no revisa mucho de las tradiciones y costumbres que sigue, simplemente las repite, las repite, las repite, puede producirse dificultades como estas, ¿no? De tener una imagen, tener un ideal de imagen corporal, ¿no? Que no se ajusta a los cánones nuestros. Cuando aparecieron las muñecas Barbie, por tantos años, todo el mundo, todas las chicas querían tener el cuerpo de la Barbie. Y de repente un pequeño grupo de muchachos quería tener el cuerpo del Ken, ¿no? La Barbie y el Ken eran los ideales, eran las personas así idóneas. Es más, inclusive se escuchaba, pero esta chica es una Barbie, este muchacho es un Ken, ¿no? Y mostraban figuras que no eran latinas, ¿no es cierto? No eran cuerpos latinos, no eran ni siquiera rostros latinos, no, eran europeos. Es más, el cuerpo de la Barbie, después realizaron investigaciones y tantos trabajos que han hecho sobre esta muñequita, que tenía el mismo perímetro de su cuello, era igual que la cintura, y que era imposible que un ser humano pudiera tener ese cuerpo. Pero bueno, ya. Entonces, todo eso en el adolescente que está tratando de encontrarse a sí mismo, ¿no? Y reconocerse a sí mismo por sus valores, sus deficiencias, sus ideales, etcétera, ideales, entonces puede provocar lo que se conoce con el nombre de distorsión de la imagen corporal. Cuando hablamos de distorsión de la imagen corporal, hablamos de un error, de una falla en la forma como yo percibo mi imagen corporal. Y esto se debe a que como tengo acá un ideal, mi cuerpo debe ser así, me miro en el espejo y oh, me falta bastante, estoy mal, ¿no? Entonces tengo una inadecuada percepción de mi cuerpo, sea por el tamaño, sea por la forma,
Y eso hace que me desvalorice, ¿no? Ya, me anule muchas veces y me lleve a actuar de una manera inadecuada. Y de ahí varios cuadros clínicos que están asociados con esto, para que vean qué importante suele ser la imagen corporal para el adolescente, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria, algo que se puede extender hasta la adultez joven inclusive, ¿no? Y conocemos de artistas que han padecido de anorexia, de bulimia, siendo adultos jóvenes, ¿no? Estoy hablando de 20, 25 años, etcétera, ¿no? Entonces la anorexia y la bulimia son cuadros clínicos asociados a una distorsión de la imagen corporal. También la vigorexia. No, estoy escuálido, no tengo músculos, ejercicios, ya me inyecto testosterona, me inyecto esto, mañana, tarde y noche, como 8 huevos diarios, etcétera, etcétera, ¿no? Vigorexia, o sea, mi percepción es inadecuada. Siempre me estoy viendo como escuálido y entonces quiero ser más vital, más vigoroso, generalmente en los varones, no únicamente en ellos. Todo esto, el tener una autoestima adecuada, ¿me ayuda a la comprensión de los demás? Sí. Daniel Goleman dice que tendrías que desarrollar 3 competencias. En primer lugar, ¿no? O sea, lo más importante es desarrollar 3 competencias. La asertividad, la escucha activa y la empatía. La asertividad es un estilo o forma de comunicación en la cual tú expresas lo que piensas, expresas también lo que sientes, pero expresas lo que piensas, expresas lo que sientes, pero sin dañar a nadie. Sin dañar a nadie significa a ninguna persona de tu entorno, tampoco a ti mismo o a ti misma. Hay gente que por mantener una buena relación interpersonal, efectivamente, expresa cosas que piensa, algunas cosas que siente, y por no dañar a los demás se guarda mucho. O por no dañar a los demás, muestro algo y me daño a mí misma, ¿no? Física o psicológicamente. Bueno, lo de comunicación vamos a verlo inmediatamente. Pero esta es una forma de comunicación que tendríamos que desarrollar y felizmente son habilidades que pueden aprenderse hasta el último día de tu vida, pero mejor si es temprano que tarde. Otra cosa que tendríamos que desarrollar es la llamada escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de escuchar para entender a la otra persona. Allí lo importante es la intención. Yo te escucho porque te quiero entender, no simplemente para cumplir un formalismo, no simplemente agarro mi celular y te digo, ya, cuéntame, dime pues, explícame, pero atiéndeme, te estoy atendiendo, te estoy escuchando, ¿no? Y lo dejo hablar y no trato de entenderlo. La comunicación es un proceso que no solamente incluye las palabras, incluye el todo. La comunicación no solamente es verbal, la comunicación es verbal, no verbal. Lo no verbal implica el tono de voz, la modulación, que bueno, también lo puedo escuchar, pero también la inclinación de mi cuerpo, el movimiento de las manos, los gestos que realizo, todo eso es parte de la comunicación. Entonces, en la escucha activa, tú atiendes al todo, a lo que te dice, a las palabras, al gesto que estoy viendo, a los movimientos de su cuerpo, de sus manos, y todo eso en conjunto me va a dar una idea, un mensaje. En la escucha activa yo intento o trato de entender la forma como ha razonado la otra persona, ¿ya? Quiero entender la lógica que siguió. Entonces utilizo algunos recursos que son importantes, como son básicamente el parafraseo y las preguntas de aclaración. ¿Qué es el parafraseo? Es repetir algo, una frase, algo que me dijo la otra persona, pero repetirla con mis palabras. No es un juego, no es un ejercicio de vocabulario, es simplemente la posibilidad de entender lo que me está diciendo. O sea, cuando alguien me dice, entré a la habitación y me quedé petrificado, yo puedo entender que se quedó estático, ¿no es cierto?
pero puedo entender que se quedó estático de la sorpresa. Entonces, para yo corroborar si estoy entendiendo bien, le digo, ¿te quedaste estático de sorpresa? No, me quedé como, sí, congelado, pero por la rabia que sentía. Ah, pues te quedaste congelado por la rabia. Ah, ahora corrijo lo que voy entendiendo. O sea, mi intención como oyente, ¿no? Como receptor, es entender a la otra persona. Por eso parafraseo, no para lucir mi vocabulario, ¿no? No para jugar con las palabras, para entender, para yo misma ir certificándome si estoy entendiendo bien. Cuando otra de los recursos pueden ser preguntas aclaratorias. Yo pregunto, no por curiosidad, yo pregunto para ver si estoy entendiendo bien o para entender mejor. Entonces les digo, ¿y fue la primera vez que te sucedió eso? No, ya antes me había pasado. Ah, y en la ocasión anterior, ¿qué hiciste para controlarte? Entonces, le estoy preguntando porque eso me interesa saber para entender, ¿sí? O sea, me interesa entenderlo. Eso no significa justificarlo. Ya, claro, te entiendo. Entiendo por qué reaccionaste así. Pero déjame decirte que me parece mal. O sea, no se justifica. No puedo justificar lo que has hecho de ninguna manera. Te entiendo, sí te entiendo, pero no te justifico eso. O sea, el entender a una persona no significa que la vas a justificar, solamente que vas a entender su razonamiento y a eso apunta la escucha activa. Otra de las habilidades que tendríamos que desarrollar es la empatía. Cuando hablamos de empatía, hablamos de ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Ya? Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, pero en el lugar emocional, sentir como ella. Bueno, Goleman te dice que para poder sentir como otra persona, para poder ponerte en los zapatos emocionales de la otra persona, primero tienes que haber desarrollado lo que es el conocimiento de tus propias emociones. ¿Cómo te pones en el lugar de ella si tú misma no conoces tus propias emociones? Si tú misma no identificas tus propias emociones, es complicado. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es conocer tus emociones, identificarlas, saber cuándo estoy amarga o cuándo estoy preocupada, muchas veces se confunde, o cuando estoy triste, ¿no? Y cómo yo corrijo eso, cómo lo expreso, qué necesito. Si yo me conozco en todos esos aspectos mencionados, entonces voy a poder ponerme en el lugar de la otra persona. Bien, antes que nos gane el tiempo, el proceso de comunicación, ya les adelanté, es comunicación verbal y no verbal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de comunicación verbal, nos estamos refiriendo a lo que son las palabras. Y cuando hablamos de comunicación no verbal, nos estamos refiriendo a lo que son las... comunicación no verbal, me estoy refiriendo, me distraje, me estoy refiriendo a los gestos, me estoy refiriendo a la forma de modular las palabras, me estoy refiriendo a la forma de repente también de expresar, de decir las cosas. Las formas de comunicación pueden ser básicamente esos 4 estilos. Pasivo, cuando la persona deja que otros le impongan sus pensamientos, sus sentimientos. Agresivo, cuando la persona trata de imponer en los demás su forma de pensar, su forma de sentir. Hay otro estilo de comunicación que se denomina pasivo-agresivo. Hablamos de comunicación pasivo-agresivo cuando el sujeto reacciona como pasivo, o sea, se queda callado, mira para abajo, no dice nada, puede hasta llorar, pero sin embargo busca que otro agreda por él. Va, le cuenta llorando y la otra persona obviamente va y reacciona agresivamente. Y después, yo no dije nada, pero lo manipuló, ¿no? O lo agrede indirectamente.
mejorando su imagen generalmente. La ideal es la forma de comunicación asertiva, en la cual, como ya decía, uno dice lo que piensa y lo que siente, pero sin herir a nadie, menos a uno mismo. Ojo que la comunicación es verbal y no verbal. El agresivo siempre trata de imponerte, el dedo inquisidor se hace presente, el lenguaje es imperativo, pero tú deberías, tú debiste, el debe, ¿no? El pasivo no, casi no se expresa. El pasivo agresivo reacciona como pasivo, pero manipula a otra persona. El asertivo expresa sus opiniones sin querer imponérselas a nadie. Los 3 primeros ejercicios son los 3 primeros de la clave de respuestas que le mandé. Pues, si tienen dudas, pueden acudir al multichat, siempre estará presente para acompañarlos y aclararles el panorama. Y pues, si tienen problemas que interfieren en su adecuado rendimiento, pueden acudir o solicitar citas en el departamento psicopedagógico, esos son los horarios, y con el mayor gusto podrán recibir una atención personalizada. Bien, chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos. Que tengan un buen y provechoso fin de semana. Un placer atenderlos. Nos vemos. Chao.